En una tranquila ciudad del norte de Siria, hace casi 100 años, un agricultor se encontraba una mañana labrando su campo, cuando de repente su arado golpeó algo duro en el suelo. Creyendo que había chocado contra una piedra, se agachó para recogerla, pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de una piedra normal y corriente. Aunque todavía no lo sabía, había encontrado las impresionantes ruinas de una ciudad milenaria llena de secretos. Ugarit. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente y muy pronto un grupo de arqueólogos llegó para explorar las ruinas de la ciudad. Lo que no sospechaban es que sería tan inmensa y tan fascinante que tardarían más de 40 años en desenterrarla por completo. La ciudad de Ugarit poseía una formidable muralla, un palacio real, 2 templos, un cementerio con tumbas muy antiguas, casas muy lujosas, llenas de objetos muy valiosos. Aunque el hallazgo más importante que hicieron los arqueólogos fue algo que cambiaría la humanidad para siempre y que te contaré al final de este vídeo. Pero un caluroso día de 1952, mientras excavaban cuidadosamente bajo un sol abrasador, los arqueólogos encontraron algo muy interesante. No era oro ni joyas, sino una pequeña tablilla de arcilla del año 1400 a.C., cubierta de misteriosos símbolos con formas triangulares. Era como un acertijo, esperando que alguien lo resolviese. Los arqueólogos, emocionados y curiosos, se pusieron manos a la obra para intentar descifrar qué secretos escondería la tablilla. Después de varios años de trabajo, llegaron a la conclusión de que las 4 líneas superiores de la tablilla parecían tratarse de un texto sagrado en honor a Nikal, una antigua diosa mesopotámica de los huertos, que era también la esposa de Khushu, el dios de la luna de aquella región. Con esos versos invocaban a esta divinidad y en ellos relataban los sacrificios que harían en su nombre. Pero lo más apasionante se encontraba en las líneas inferiores de la tablilla. Parecían contener instrucciones para un músico de lira babilónica, un antiquísimo instrumento musical similar a una arpa pequeña. Indicaban notas, ritmos y algo parecido a intervalos musicales. Era una partitura musical de más de 3000 años de antigüedad. Esa vieja tablilla contenía el himno hurrita número 6. Si se confirmaba el hallazgo, estaban ante la melodía más antigua conocida del mundo. Los hurritas serían los primeros compositores de la historia. Pero, ¿quiénes eran los hurritas? Son un pueblo muy enigmático, del que no conocemos mucho, pero sabemos que vivían en Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, rodeados de los egipcios, los babilonios y los hititas. Fundaron varios reinos importantes, sobre todo Mitanni, en la actual Siria. Para defender este reino de sus vecinos, mucho más numerosos y fuertes que ellos, inventaron un nuevo tipo de carro de guerra, resistente y ligero, y sobre todo, su mayor innovación, una armadura hecha de 1000 escamas de bronce, llamada Kursintu. Los velocísimos carros de combate hurritas, dirigidos por una auriga y con un guerrero noble protegido desde la cabeza a los pies y equipado además con un poderosísimo arco, causaron auténticos estragos entre las infanterías enemigas de la época. Gracias a los descubrimientos arqueológicos, sabemos que los hurritas eran mucho más que un pueblo guerrero. La religión, el arte y la música también tenían su lugar en su cultura. Ese texto hurrita dedicado a la diosa Nikal lo demostraba, pero dejaba una incógnita muy importante. Estaba claro que no era un simple poema que fue escrito para ser tocado con la lira y seguramente cantado. Pero ¿cómo era? ¿Cómo sonaría la primera canción de la historia? ¿Conseguiría alguien descifrar la misteriosa melodía que llevaba más de 3 milenios sin ser escuchada?
escuchada por ningún ser humano. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no era nada fácil interpretar la partitura primitiva de la tablilla cerámica desenterrada. Durante más de 50 años, muchos historiadores y musicólogos lo intentaron. Por eso existen al menos 5 versiones del himno, muy diferentes entre sí. Unas suenan más simples y arcaicas, otras extrañamente contemporáneas. Incluso algunos afirman que el himno hurrita es una música polifónica, con varias melodías que suenan y se entrelazan entre ellas, lo cual sería absolutamente extraordinario, porque teóricamente la polifonía musical no surgiría hasta milenios más tarde. La versión más aceptada actualmente es la del Dr. Richard Dambrill y la llevas escuchando desde el comienzo del vídeo. Así que puedes volver a él cuando quieras, cuando te sientas mesopotámico y cuando quieras volver 3400 años al pasado. ¿Fue esta realmente la primera canción de la historia? Seguramente no. Se han encontrado instrumentos musicales que datan de tiempos prehistóricos. Por ejemplo, en una cueva del sur de Alemania se encontraron flautas hechas de hueso de hace más de 40.000 años, muy anteriores a esta canción hurrita. Esto significa que, mucho antes de que existieran las ciudades y los reinos, nuestros antepasados ya creaban música. En las cuevas y alrededor de fogatas, con flautas talladas en hueso y tambores hechos con pieles de animales, seguro que ellos también tenían sus propias canciones. Pero no sabemos cómo sonaban esas melodías ancestrales, porque no tenían escritura para registrarlas y dejar constancia de ellas para la historia. Eran canciones transmitidas de padres a hijos, palabras cantadas al ritmo de la danza, entonadas de memoria durante siglos y luego, tristemente, olvidadas. Sabemos que en el antiguo Egipto la música era muy importante y se empleaba en los templos con fines religiosos y también terapéuticos. De hecho, el signo jeroglífico egipcio, que significa música, es el mismo que significa bienestar y alegría. Los egipcios sí tenían escritura, la escritura jeroglífica, pero lo que no tenían era un sistema de escritura musical para representar sus melodías. Así que todos los himnos egipcios se perdieron en el tiempo. Y es que la música ha formado parte de la humanidad desde el principio, pero la escritura ha forjado nuestra historia. ¿Recuerdas que te dije que en Ugarit los arqueólogos hicieron un hallazgo que cambiaría la humanidad para siempre? Pues aunque fueron los sumerios los que inventaron la escritura, era demasiado compleja porque se basaba en cientos de símbolos que representaban ideas. Pero en Ugarit los arqueólogos encontraron el primer alfabeto conocido. Lo que hicieron fue simplificar la escritura cuneiforme sumeria en tan solo 30 letras que se podían unir entre sí para formar palabras. Fue un avance increíble porque hizo que la escritura fuese mucho más fácil y más accesible para todo el mundo. Con el tiempo y después de muchas evoluciones, ese alfabeto encontrado en Ugarit se ha convertido en el alfabeto que utilizamos nosotros hoy. El himno hurrita número 6 no es solamente una melodía random de la antigüedad, es un recordatorio de que la música ha sido siempre nuestra compañera, una auténtica amiga que ha estado con nosotros durante todo el largo viaje de la humanidad, desde las cavernas a las ciudades, desde los tiempos olvidados hasta el presente. Pero también nos recuerda lo importante que es la escritura y lo vital que resulta
registrar y dejar constancia de lo que consideramos importante. Sin las inscripciones en la piedra de hace 3400 años, no conoceríamos esa canción milenaria. Sin libros ni artículos, yo no hubiese podido conocer el increíble trabajo que hicieron los arqueólogos en Ugarit. Y sin un alfabeto, no hubiese podido escribir un guión como el que ves aquí, y me hubiese resultado imposible compartir todo esto contigo.